la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Déjalo que te toque, déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Siento amor, yo siento paz, siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. Sentimos gozo, sentimos paz, sentimos el amor que Dios nos da. Así, así se alaba Dios. Así, así, así se alaba Dios. Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo. Así se alaba Dios. Así, así, así se alaba Dios. Así, así, así se alaba. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos, así se alaba Dios. Y con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos, así se alaba Dios. Aleluya. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva. Y como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí, que quema, que quema, que quema, que quema, que quema, que quema, que quema,
que quema, que quema, quema, y como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí, que quema, que quema, quema, que quema, que quema, que quema, que quema, quema, que quema, que quema, quema, que quema, que quema, que quema, que quema. Y como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre mí, que quema, que quema, que quema, que quema, que quema, que quema, 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 que quema, que quema, quema, que quema, que quema, quema. Aleluya. En esta hora, antes de que se siente, le invito a que me acompañe en la palabra del Señor. Ahí en el primer libro del profeta Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Primero de Samuel 4, 1 al 11. Cuando lo tenga me dice amén, gloria a Dios, ya lo tengo. Cualquier manera de expresar que ya tiene el pasaje es correcta. ¿Ya lo tienen, hermanos? Les pregunto muchas veces porque casi no escucho nada, ya sea domingos que no predicaba y los aires sí quitan mucha capacidad auditiva aquí arriba. Así que les voy a preguntar otra vez, ¿ya lo tienen, hermanos? Bueno, ahora sí los escuché un poquito más. Les voy a pedir que me sigan con su vista y leamos atentamente este pasaje en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y Samuel habló a todo Israel, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Versículo 5. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento, y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Versículo número 9. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Versículo número 10 y penúltimo dice: pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Puede ocupar su lugar, hermano.
Doy gracias a Dios la oportunidad de estar en este lugar. Les dije anteriormente que ya tenía rato sin pararme aquí los domingos a predicar. Y siempre, como todo es un reto, es una bendición y a la vez es una responsabilidad, porque lo que se dice de acá arriba va tanto para ustedes como para mí. Así que no dude que el primero que fue ministrado con esta palabra fui yo mismo, hermano. En esta hora quiero hablar un poquito. Se habrán fijado que el centro del pasaje que leímos es el pueblo de Israel. La verdad me sorprendí cuando encontré este pasaje. Ahorita más adelante le digo por qué. Nos estamos centrando en el pueblo escogido por Dios, el pueblo que Dios dijo que jamás iba a abandonar, que no lo consideraba por ser el más grande, ser el más poderoso, ser la potencia mundial. En el momento yo te escogí porque Dios quiso, porque quería glorificarse, porque quería engrandecerse en su pueblo. Y le comento que me sorprendí al encontrar este pasaje, porque yo desconocía que el pueblo de Israel habría sufrido una derrota llevando el arca del pacto a la batalla. Todos tenemos en mente esa batalla tan memorable de los muros de Jericó, ¿verdad? Que llevan el arca del pacto enfrente del pueblo, rodearon la muralla los días, las veces que el Señor les indicó, y los muros cayeron sin hacer ninguna otra acción y conquistaron aquella ciudad poderosa. Pero al momento de que yo me topo un pasaje en el cual llevaban el arca, estaban en guerra y perdieron, es algo que llama mi atención. No es por ser a lo mejor medio quisquilloso, ni así que me guste el chisme, ni la murmuración en contra de lo que dice la palabra, pero salta a mi vista. Dije, este pasaje, cuando lo estaba analizando, yo comentaba, no, desconocía la existencia de este pasaje. Vemos un pueblo de Israel que aún estaba conquistando la tierra prometida. Estaba estableciéndose, estaba expandiéndose. Pero nos encontramos con una derrota fuerte, una derrota que dolió al pueblo, una derrota que fue muy probablemente una marca en sus corazones por haber perdido aquella batalla en contra de los filisteos. Y en esta hora me gustaría analizar este pasaje para tratar de entender o de argumentar un poquito la eficacia de su presencia en nosotros. Ese sería mi título de este sermón, hermano: la eficacia de su presencia. Primero que nada, no hay que confundir la definición, hermano, de eficacia y eficiencia. Cuando estaba titulando este sermón dije, pues qué diferencia hay. No creo que haya mucho pierde entre estos dos significados. Pero me di a la tarea de buscar el significado de cada uno, y dice que la eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto que se espera o se desea tras la realización de una acción. Es alcanzar algo. Esa es la eficacia. Y la eficiencia es alcanzar un medio, pero con los menores recursos posibles. ¿Sí notan la diferencia? Eficacia es alcanzar un fin al hacer alguna acción, y la eficiencia es el utilizar el menor recurso posible para alcanzar un resultado. Y dije, bueno, para este sermón se acomoda más la palabra eficacia, la eficacia de su presencia. El pueblo de Israel tenía algo físico que le recordaba que la presencia de Dios iba con ellos. ¿Alguien sabe qué objeto era? Acuérdense que no los escucho muy bien, hermanos. ¿Alguien sabe qué objeto era? Dígamelo ahorita. ¿Cómo? El arca del pacto. Era un símbolo de que el Señor iba con ellos. No les voy a explicar las medidas, ya en su tiempo
lo vimos en la escuela dominical, pero si le da alguna curiosidad, busque ahí cuando se le dieron dadas las instrucciones a Moisés para construir el tabernáculo. Ahí deben venir las especificaciones. Pero el hecho de que el pueblo de Israel tuviera el arca del pacto quería decir que el Señor iba con ellos. Significaba que contaban con el respaldo del Señor. Significaba que Dios mismo estaba a su favor. Era representación de que el trono de Dios estaba establecido en medio de ese pueblo. Que Israel era el pueblo escogido por Dios. Este símbolo tan importante era guardado en el lugar santísimo. Usted sabe que solamente el sumo sacerdote tenía la oportunidad de entrar a ofrecer sacrificio a favor del pueblo ante el arca del pacto una vez al año. Era tanta la presencia que emanaba ese símbolo o que se sentía delante del arca del pacto que solamente era una vez al año. Pero en este instante no vemos esta parte de la función del arca del pacto, sino estamos viendo a un pueblo que está en guerra, a un pueblo que está en lucha, que estaba en posesión de ese símbolo. Tenía la presencia de Dios simbolizada en esa arca. Estaba con ellos, estaba a su favor. Vemos que el pueblo desenvolvió una lucha en contra del pueblo de los filisteos y estaban necesitados de ayuda. En este pasaje que leímos, si se lograron percatar, hay dos derrotas en estos versículos. Válgame la redundancia, ¿verdad? La primera y la segunda. Pero vemos que el pueblo de Israel fue derrotado por primera vez. Menciona el pasaje una cantidad de personas que perecieron en ese primer intento de batalla. Regresa al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que hacen? Reconocen que necesitan la ayuda de Dios. Reconocen que sin Dios nada son. Reconocen que sin Dios no pueden ganar esa guerra. Y decidieron llevarla. Mandaron a traer el arca y la decidieron llevar a la guerra como símbolo de que la victoria era de ellos. Hay antecedentes en las cuales el arca del pacto ya había estado en medio de una batalla. Les mencioné ahorita la conquista de la ciudad de Jericó. El arca del pacto estuvo marchando con el pueblo. Posteriormente, después de este pasaje, también Saúl llevó el arca del pacto a la batalla. Y vemos historial en el cual se muestra que el arca del pacto era símbolo de victoria para el pueblo de Israel en la batalla. Era símbolo de fuerza, era símbolo de apoyo, era símbolo de respaldo divino que no les iba a permitir perder aquella batalla. Y aquí es donde nos topamos con el detalle un poquito incongruente. Vemos que a pesar de llevar el arca del pacto, sufren la segunda derrota. Y el pasaje, menciona que fue un poquito más fuerte esta segunda derrota que la primera. Si no estoy mal, aquí en el pasaje que leímos, la primera derrota consistió en 4,000 hombres que perecieron en la batalla. La derrota después de llevar el arca del pacto a la batalla consistió en 30,000 hombres muertos. Ese es el detalle que a mí saltó a mi vista. Dije, bueno, ¿por qué sufrieron otra derrota? Si llevaban la presencia del Señor con ellos, si llevaban el símbolo que representaba el respaldo divino con ellos, ¿por qué es que el pueblo pereció en esa hora?
¿Por qué es que Israel no pudo contra los filisteos? Y eso en su momento me hizo generar muchas preguntas, tratar de encontrarle un sentido. Yo sé que tú, Dios, tienes algo que decir con este pasaje. ¿Qué es lo que quieres enseñarme? ¿Qué es lo que quieres que exponga en esta hora? Y a medida que leía el pasaje, que le daba vueltas y vueltas, buscaba comentarios, leía diferentes versiones, empezaron a aclararse unos puntos. Dije, bueno, Dios mío, dame sabiduría, porque si tú no estás conmigo, pues no puedo decir nada en esta hora y voy a decir puras torpezas. Pero pude rescatar dos puntos que son los que me van a ocupar en esta tarde con ustedes, hermano. Dos puntos, dos rasgos, dos aspectos que afectan la eficacia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y en su momento lo hicieron con el pueblo de Israel. Dos actitudes que impidieron que Israel, aún llevando la presencia de Dios con ellos, ganara la victoria. Y es lo que quiero que analicemos en esta tarde. El primero de ellos, el pueblo de Israel sufrió derrota porque alteraron el significado del arca del pacto. Alteraron el significado del arca del pacto. Sabían que era la presencia de Dios, sabían que era el símbolo del Señor con ellos, pero al momento de utilizarla en esta batalla, no le dieron esa importancia a ese objeto, a ese símbolo en medio de ellos. Vemos a los ancianos de Israel, permíteme imaginarme, un poquito desesperados. Eran las personas que se consideraban con mayor experiencia, con peso en medio del pueblo, con opiniones de sabiduría. Y para que alguien con una opinión grande, con un peso de inteligencia tan significativo dentro del pueblo, verlo desesperado, ¿qué es lo que decimos nosotros, no? Ah, caray, ahora sí está grande el problema, ahora sí está difícil la situación. Permítame imaginarme hacia los ancianos de Israel, desesperados, preguntándose también, como dice el pasaje, ¿por qué Dios permitió que nosotros fuéramos derrotados por los filisteos? Cuando hay este tipo de preguntas, hermanos, siempre parece que se activan nuestras neuronas, ¿no? Yo sé que en ocasiones algunos la usamos menos que otros, para ser sinceros, ¿verdad? Y otras veces de plano están completamente desconectadas. Pero en este tipo de situaciones, muchas veces fibras de nuestro cerebro empiezan a funcionar que ni nosotros sabíamos que funcionaban, hermano. Empezamos a preguntarnos por qué y hacemos la lista. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué acá? Opción A, opción B, C, D, punto 2, punto 3. ¿Por qué pudo haber sucedido esto? Los ancianos, permítame imaginárselos de esta manera, estaban tratando de sacar conclusiones. Señor, ¿pero en qué fallamos? A ver, vámonos 3 días atrás. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pecado cometimos? ¿Qué situación ignoramos? ¿Qué paso nos saltamos al pedir al Señor que nos ayudara en la batalla? Llegan a la conclusión: se nos olvidó llevar el arca con nosotros. Ese es el detalle. Ahí está el error. Eso es lo que nos faltó. Llegan a esa conclusión, comunican al pueblo y dicen: traigan el arca del pacto desde Silo y llévenla con ustedes a la batalla. Así el Señor nos dará la victoria. Tomaron el arca del pacto como un amuleto, hermanos. No sé si entiendan el concepto de un amuleto. Hoy en día yo creo, y a lo largo de toda la vida de
uno de los hermanos que estamos aquí presentes, hemos ubicado a personas que tienen distintos amuletos o distintas costumbres que los hacen sentirse confiados, que llevan a Dios con ellos, que van a ganar, supersticiones, pudiéramos decirlo así. Yo el que más tengo en mente y fresco, no porque hace poco haya visto este deporte, ¿verdad? Pero porque es el más común que se ve, al menos aquí a nivel de la ciudad, en la televisión, es en el fútbol. ¿Qué hacen los jugadores de fútbol antes de entrar al campo? Se agachan, tocan el campo y se persignan. No sé si se han fijado ustedes en este detalle, ¿verdad? Hay otros que solamente tocan el campo y se tocan el corazón o se tocan el pecho. Desconozco, pero me imagino que para ellos es un sentimiento de seguridad. Es un sentimiento de que voy a ganar porque voy a ganar, o voy a dar lo mejor. Hay otros jugadores más modernos que me he topado ahí noticias en internet, en las redes sociales, que incluso dicen que son cristianos, que Dios los bendiga si así lo son, ¿verdad? Pero que se hincan a orar, levantan sus manos. No sé qué dirán en esa oración, ¿verdad? Pero es un símbolo, es una manera de ellos representar en quién está puesta su seguridad. Pues en este momento vemos un pueblo de Israel que tomó el arca del pacto como algo similar. Llévenla con ustedes. Eso significa la victoria. Eso significa que el Señor va a darles la victoria sí o sí. Esa era la idea que ellos concebían al momento de mandar a traer el arca. Y pudiéramos decir, como actualmente salen muchos los llamados memes, ¿verdad? No sé si las personas aquí conozcan el significado de esto, pero no le hallamos falla en su lógica. Llevamos el arca de Dios con nosotros, es igual a victoria. La mandamos traer y a lo mejor en el proceso adecuado, sacarla de la manera correcta del lugar santísimo, cargarla con las personas adecuadas, llevarla correctamente, es igual a victoria. Pero déjeme decirle, hermanos, que en ese momento el pueblo de Israel estaba esperando que el arca del pacto los salvara, no el Dios del arca del pacto. Estaban poniendo su confianza en el símbolo de la presencia, pero no en la presencia del Señor. Y eso es algo fuerte porque contradice y quiebra por completo la lógica que tenemos del arca del pacto. Y pudiéramos decir, entonces, ¿qué faltó? ¿Qué falló en esa ecuación? Les dije primero que nada, el significado que le dieron al arca fue erróneo. Fue erróneo. Si nos venimos un poquito al presente, sabemos que estamos en el tiempo de la gracia, hermano. El Espíritu Santo está entre nosotros. Ya no tenemos que andar cargando un arca del pacto. No tenemos que andar sacrificando cierto tipo de animales en cierto momento para redimirnos de nuestros pecados. Ya hubo un sacrificio perfecto que aún hasta hoy es eficaz, que es el sacrificio del Señor Jesucristo. Ya estamos en otro tiempo. Y pudiéramos decir, ¿qué aplicación tiene? Si están hablando del arca del pacto, es que el arca del pacto somos nosotros, hermano. La presencia del Señor está en nosotros. Nosotros somos el símbolo de la presencia de Dios en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela. Nosotros somos el recipiente de esa presencia, el reflejo de esa presencia. Y el error en el cual incurrimos, al igual que el pueblo de Israel en el arca del pacto, es mistificar
escúcheme bien, mistificar actividades de nuestra vida cristiana. La palabra mistificar significa que se altera el verdadero carácter o manera de ser de alguna cosa. Alteramos el significado de ciertas actividades en nuestra vida cristiana. Hay momentos en los cuales nosotros como cristianos podemos incurrir en el error de catalogar ciertas acciones, ciertas actividades dentro de nuestra vida como hijos del Señor, como salvadoras o purificadoras. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces tomamos como amuleto el hecho de estar sentados en la iglesia. Lo tomamos como una seguridad. Nos dicen, estás mal, pero yo voy a la iglesia. Estás equivocado en lo que estás diciendo, pero yo voy a la iglesia. Torcemos el significado. No les quiero decir que esté mal, hermanos, para que no me vayan a malentender y ahorita encaminen sus pasos fuera de este lugar, ¿verdad? Pero muchas veces le damos un peso tan grande que ignoramos otras cosas. Asistir a la iglesia, dar la 10ª de nuestros bienes, ofrendar, trabajar en la iglesia, servir en el liderazgo, cantar, tocar, predicar, ayudar en algún ministerio, ser apoyo de los pastores que el Señor nos puso en esta iglesia. Muchas veces esos actos los mistificamos y permitimos que se conviertan en nuestra arca del pacto. Decir, es que si esto va conmigo solamente, yo tengo la victoria. Si yo hago todo esto, cumplo aquí y allá, significa que estoy de parte del Señor. Significa que Dios está conmigo. Significa que yo tengo el apoyo del Señor 100% para mí. Error. Todo esto es un resultado solamente. Venir a la iglesia es el resultado de una vida que reconoce que necesita a Dios. Diezmar es un resultado de una vida que reconoce que lo que tiene es del Señor. Ofrendar es el resultado de una persona que reconoce que dar sin esperar nada a cambio para el Señor le va a ser pagado con creces en el cielo. Y podemos continuar la lista, y son resultados de una vida que ya llevamos, de una vida que ya poseemos, y no son actos que nos purifican, que nos elevan como cristianos. Y no les estoy diciendo que está mal. Al contrario, si lo hace, sígalo haciendo. Si lo practica, que esta predicación sea para que usted refuerce esa convicción de hacer aquello. Pero muchas veces nuestra balanza se inclina tanto a ese lado que el otro lado de la balanza comienza a perder fuerza, que es realmente lo que produce estos resultados. ¿Qué produce una vida agradecida? La oración. Una vida que reconoce el orar. Es lo que produce ese efecto. La integridad es parte de este lado de la balanza. El fruto del Espíritu es parte de este lado también. Y muchas veces consideramos que el estar aquí es nuestro mejor escudo ante el enemigo. Pero no, el mejor escudo ante el enemigo es lo que hacemos dentro y fuera de esta casa. Es nuestra mejor defensa. Es nuestro mejor ataque también en contra del enemigo.
Muchas veces se nos ha dicho desde este púlpito y en algunos otros púlpitos que hemos tenido la oportunidad de escuchar palabra del Señor, que no por cantar los muros caerán. Los muros van a caer, hermano. No por cantar mi amado descendió, está aquí y nunca va a dejarme. No nos va a dejar. Hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Los muros van a caer cuando usted decida encaminarse con Dios. De ahí en más nadie los va a tumbar. Su amado, el Señor, el Dios, el Rey de Reyes, no se va a ir de su lado a menos que usted lo deje. Pero usted debe quererlo a su lado. Es una persona, es alguien que decide, es alguien que no fuerza a nada. Y si usted le dice, ¿sabes qué, Dios? Ahorita en este momentito me estoy tomando un break de ser cristiano. El Señor respeta y lo deja. El Señor es un caballero y por lo tanto Él respeta el peso que le demos a las cosas, aunque en muchas ocasiones, siendo sinceros con nosotros mismos, estemos incorrectos. Mistificamos aspectos de nuestra vida cristiana. Y eso nos lleva al segundo punto, que es el último que traigo en esta tarde. El pueblo de Israel tomó el arca del pacto como un amuleto, como un símbolo de victoria solamente, e ignoraba lo que se desenvolvía alrededor del arca del pacto. Usted sabe que, y mencionamos al inicio de esta prédica, que el arca del pacto está en un lugar especial. Era un lugar que solo el sumo sacerdote podía visitar. Obviamente estamos conscientes y sabemos la historia, que había sacerdotes o delegados de cierto linaje de una familia de Israel que todos ya conocemos, que se dedicaban al servicio de la iglesia, que por descendencia es como la descendencia de los reyes, hermanos, ¿no? ¿Qué pasa? El hijo, le nace un hijo al rey y ya es destinado a ser príncipe, y posteriormente, si el rey muere, pasa a ocupar el lugar del rey. Así era el linaje de la familia que servía en el tabernáculo. Era hijo de un sacerdote, estaba destinado a servir en el sacerdocio, a servir en la casa del Señor, a oficiar ahí ciertas acciones, ciertos movimientos dentro de la casa del tabernáculo a favor del pueblo y en pro de la presencia del Señor. Y en este momento el pueblo no estaba viendo la vida de dos sacerdotes muy particulares que estaban oficiando en el tabernáculo, que son los hijos de Elí, Ofni y Fines. Me encontré una información muy interesante al respecto de cómo los describe la palabra del Señor a estos dos. Permítame imaginarme que eran jóvenes, a lo mejor maduros ya, jóvenes con conciencia, jóvenes grandes. Me encontré un comentario que dice que la palabra del Señor los describe como hombres impíos, hombres pecadores, pudiéramos decirlo de otra manera. Pero este autor menciona que es una descripción muy suave, muy light, que se fue un poquito perdiendo con las traducciones, con la reescritura, la reimpresión de la Biblia, las mejoras que se han metido. Y todos los que estamos activos en la escuela dominical sabemos que al momento de interpretar la palabra del Señor, lo ideal es
buscar el idioma original, que en este caso es el hebreo y el arameo de lo que es el Antiguo Testamento. Y en el hebreo se le dan dos términos a estos dos hermanos en la fe que no quisieron agarrar la onda, ¿verdad? Que se traduce un término que es nei, con B al principio, se traduce como hijos. Y Belial se traduce como sin valor, buenos para nada, malignos o destructores. Si juntamos estos dos significados, el original hebreo, en lugar de decir hombres impíos, decía que los hijos de Elí eran hijos buenos para nada, hijos sin valor, hijos malignos, hijos destructores. Y si analizamos un poquito el contexto de este pasaje que leímos, el antes de estos versículos, podemos ver la vida que desenvolvían estos dos jóvenes, estos dos sacerdotes que ministraban en la casa del Señor. Y es un detalle que probablemente el pueblo de Israel había ignorado al momento de solicitar la ayuda divina o de llevar el arca de Dios, el arca del pacto, a la guerra. Las escrituras mencionan que dichos hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová. Esto pudiera significar a lo mejor una justificación, un arma a favor de los hijos que en ocasiones nos rebelamos y queremos ir en contra de las enseñanzas de la Biblia, de nuestros padres, y decir, no, pues es que así como los hijos de Elí no sabían, pues yo tampoco sé. Pero la palabra del Señor dice que no tenían conocimiento de Jehová, no porque no supieran de Él, no porque no hayan escuchado de lo que Él era, lo que Él hizo y lo que estaba haciendo en el pueblo de Israel, sino más bien que ellos no querían tener una relación personal con ese Señor. Un comentarista dice, en teoría estaban dedicados a servir a Dios siendo sacerdotes, pero en la práctica no les interesaba conocerle ni obedecerle. Es fuerte la vida de estos dos jóvenes, hermano. Pero estamos ante un claro ejemplo y una verdad que no podemos negar, que estar aquí, o como vimos en el punto anterior, cumplir, mistificar actividades cristianas, no nos garantiza que nos relacionemos con Dios. El hecho de que estemos sentados aquí, el hecho de que alguna vez nos paremos a predicar, a cantar, a tocar, no nos garantiza que estamos relacionándonos con Dios. La relación con Dios va más allá que solamente estas actividades. El destino de Ofni y Fines lo leímos ahí. Fueron muertos en batalla. Pero lo que usted no sabe, o a lo mejor sí se había percatado, anteriormente a esta batalla se les había profetizado desgracia a ellos. 2 ocasiones, hermano. 2 personas diferentes. Si lo quiere comprobar ahí en su casa, para que vea que no estoy mintiendo, capítulos anteriores al 4 que leímos, en una ocasión la Biblia menciona que un varón de Dios se acercó a Elí y le profetizó desgracia. La segunda ocasión fue el profeta Samuel. Elí le dijo, no me encubras lo que el Señor te dijo, y le volvió a confirmar la desgracia para su casa.
Un pequeño gran detalle que el pueblo de Israel pasó por alto al momento de solicitar la ayuda divina. Y eso los llevó a la derrota que mencionamos. Aplicando este segundo aspecto que estamos viendo, que es el último, muchas veces, si no es que muy seguido o muy espaciado, cada quien sabe qué tan recurrentes son estas acciones, ignoramos la importancia de una vida íntegra delante del Señor. Es un concepto que hemos escuchado muchas veces, pero en pocas ocasiones destacamos el alcance que tiene la integridad en nuestros corazones o en nuestro diario vivir. Integridad significa totalidad. Integridad significa intacto, entero, no tocado o alcanzado por un mal. Encontré algunas raíces de palabras que me daban el siguiente significado: pureza original y sin contacto o contaminación con un mal o un daño. Eso es la integridad, hermano. Es el 100%. No es el 99, el 90, el 99.9. Es el 100% de lo que vivimos, de lo que hablamos, de lo que hacemos, de lo que tocamos, de lo que vemos, de lo que pensamos. La integridad es el 100% de todo eso. Todo tiene que reflejar este valor en nosotros, hermano. Todo lo que hagamos debe de reflejar dicha integridad que estamos buscando. Muchas ocasiones se nos ha corregido, a unos más que otros, ¿verdad? Me incluyo. Tengo a mis padres, a mis pastores en casa, y pues soy objeto de algunas correcciones de manera continua. A todos nos han corregido alguna vez, o muchas veces nosotros nos hemos corregido. No sé cuál sea su manera, ¿verdad? Pero de manera cómica muchos de nosotros hacemos: ay, cómo estás tonto. Oh, ¿para qué lo hiciste? ¿Para qué lo pensaste? ¿Por qué dijiste? Se puede considerar como una corrección personal. Muy probablemente, si no es que casi 100% seguro, puedo estar de que ya se nos ha corregido una o más veces de algún aspecto que está fallando en nuestra integridad. Algún líder, nuestros pastores, Dios mismo, muchas veces Dios mismo corrige nuestras vidas. Algún aspecto que estamos descuidando en nuestra integridad. Y por no conocer o por ignorar el alcance o hasta dónde debe llegar nuestra integridad, muchas veces pasamos por alto esta corrección. Luego se le pasa al hermano, luego se le olvida. Una no es ninguna. Solamente fue ayer. La próxima vez ya no lo hago. Ya no vuelve a pasar. Son frases que hemos dicho, son frases que hemos declarado, y eso hace que menguemos importancia a la integridad de nuestras vidas, hermano. Porque como seres pensantes, como seres humanos, la capacidad más desarrollada que tenemos es adaptarnos al lugar a donde estamos. Si estamos en medio de personas que no nos brindan apoyo, que no nos brindan protección, que no nos brindan positivismo anímico, espiritual, y no hay más,
nos acomodamos. Estamos acostumbrados a un positivismo en todo momento y que nos llega a faltar algún momento, alguna palabra de felicitación. Hermano, qué bien lo hizo. Hermano, qué bien le salió. Hermano, qué bien habló. Si nadie le dice nada, su mundo se viene abajo. Nos acomodamos fácilmente. Y la integridad, les comenté anteriormente, es el 100% de nuestra vida. Un hermano de esta congregación, los que estuvieron el día martes de la semana pasada, dijo una frase muy interesante. Dijo: la vida cristiana no es un eslabón en la cadena de tu vida. La vida cristiana debe estar impregnada en cada eslabón de toda tu vida. Esa frase tiene sabiduría. Esa frase tiene algo de verdad. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve reflejar integridad aquí dentro de la iglesia cuando fuera somos desintegridad. No sé si exista ese concepto, pero para que me entienda, somos todo lo contrario a íntegros. Somos todo lo contrario a hijos de Dios. A medida que este mensaje iba cobrando forma, hermano, a lo largo de la semana, había ministraciones, había lecciones, había pláticas que daban con este punto. Y decía: Señor, bueno, no cabe duda que tú confirmas de infinitas maneras, de infinitas formas. Y dije: Señor, solamente ruego que nadie lo agarre personal. Que nadie diga: ah, caray, este ya me investigó y supo lo que andaba haciendo allá el fin de semana pasado, por decir un ejemplo. Porque para todos es esta palabra. Muchas veces hemos estado en urgencia, en emergencia, en desesperación total, como los ancianos del pueblo de Israel. Y correctamente alzamos nuestros ojos a los montes, como dice la palabra del Señor. Reconocemos que necesitamos ayuda divina. Reconocemos que Dios es el único que nos puede sacar de ahí. Pero muchas veces no respaldamos esa actitud. Muchas veces no clamamos al Señor con las manos que debiéramos clamarle, con la integridad en nuestro ser, en nuestra vida. Y eso nos hace toparnos con fracasos incluso más fuertes que los que alguna vez vivió antes de venir a los pies del Señor. Y es triste, hermano, es fuerte que estando ante un ser tan poderoso suframos fracasos más contundentes por no respaldar la integridad que Dios nos exige. Concluyo con esto, hermano. La presencia del Señor en el pueblo de Israel no se limitaba a ese objeto que era el arca del pacto. No era ajeno a su entorno. No quiere decir que no estaba en todo lugar. Era omnipresente y sigue siendo omnipresente el Señor. Y sigue siendo efectivo, así como lo fue con el pueblo de Israel. Así como hizo milagros, como hizo proezas, como hizo maravillas y más maravillas con el pueblo de Israel, el Señor está con nosotros también. Pero muchas veces impedimos
que la presencia de Dios se haga efectiva en nosotros por cómo estamos viviendo. Y le titulé la eficacia de su presencia. ¿Por qué? Porque es hacia donde nuestra humanidad nos inclina cuando el Señor no responde una petición. Es que la presencia del Señor no es eficaz. Es que Dios no me escuchó la oración. Es que Dios ya no me ama. Es que Dios ya no me escucha. Es que Dios. Y pocas son las veces que decimos: es que yo dejé de hacer. Es que yo falté en esto. Yo falté en esto otro. Perdí de vista el objetivo y me desvié del camino. Permítame en cierta manera imaginarme el resultado si el pueblo de Israel, antes de ir por el arca, se hubiera humillado delante del Señor. Porque la vida que llevaban estos dos sacerdotes, podemos catalogarlo como actualmente decimos, era un secreto a voces. Todo el pueblo sabía, hermano. Todos conocían la vida de estos dos hombres. Y permítame decirle, sin temor a equivocarme, que si el pueblo de Israel se hubiera humillado antes de ir por el arca del pacto, el Señor les hubiera dado la victoria. El Señor les hubiera dado esa victoria que estaban anhelando. Él les hubiera evitado una derrota tan contundente como la que se suscitó después de llevar el arca. Y en este presente, en este día, en esta vida que estamos viviendo, porque estamos hablando de muchos años de diferencia del pueblo de Israel hacia nosotros, este mismo principio tiene vigencia. Si usted está en problemas, si usted necesita una respuesta de Dios, fíjese bien en que no esté tomando como base las actividades cristianas y que esté ignorando la importancia de la integridad en su vida. Y eso constantemente para nosotros, hermano, va a ser un filtro que nos va a estar perfeccionando, que nos va a estar moviendo a cada momento a acercarnos a la santidad del Señor. Entre más cerca estemos, más errores van a salir, hermano. Somos seres imperfectos. Somos personas que fallamos. Somos personas que somos faltas, carentes delante del Señor. Pero eso no nos justifica, porque la presencia del Señor, desde aquel momento que el sacrificio del Señor fue consumado, dice la palabra del Señor que el velo se rasgó de arriba abajo y las puertas al lugar santísimo fueron abiertas para nosotros. Siendo gentiles, no siendo linaje escogido por el Señor, decidió plantarnos dentro de su viña. Y decir: quizá no son el pueblo original que yo había contemplado, pero por ellos morí, por ellos derramé mi sangre, por ellos sacrifiqué a mi hijo, para que tuvieran acceso a esta presencia tan infinita, tan hermosa, tan poderosa, pero a la vez tan santa, hermano, tan íntegra, tan llena de luz, que nos hace ver lo pequeños que somos.
que nos hace ver lo insignificantes que somos delante de la presencia del Señor, y que nosotros sin Él no somos nada, pero que Dios sin nosotros sigue siendo Dios, sigue siendo eterno, sigue siendo poderoso, sigue siendo íntegro, sigue siendo alabado por los ángeles que están en el cielo 24 horas al día, 7 días a la semana, sin parar, diciendo: santo, santo, santo. Pero aún así el Señor dijo: yo te escogí y no tú me escogiste a mí. Es un privilegio tan grande formar parte de esas personas tan selectas que el Señor decidió llamar, que el Señor decidió traer de lo más oscuro, de lo más inmundo, de lo más profundo que el mundo podía tener, a este lugar, a esta casa, a este santuario para su presencia. Y es oportunidad para que nosotros analicemos, hermano, ¿qué está menguando esa eficacia de Dios en nuestras vidas? ¿Qué está impidiendo que esa presencia se sienta en mi corazón? ¿Qué está impidiendo que ese Espíritu Santo vuelva a fluir en mi boca? El Señor es grande, y este día nos ha dado una oportunidad más de venir ante su presencia, reconociendo lo que somos y reconociendo lo que es Él.